Buenas noches, un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Patricio Galárraga, soy el jefe comercial regional de Uniteco en Ecuador. El día de hoy vamos a hablar de un tema de interés que es la aplicación de la historia clínica digital en el Ecuador y contamos con la presencia de la doctora Stephanie Montenegro. Ella es máster en salud pública y actualmente se encuentra liderando un proyecto en Cayambe. Bienvenida, doctora. También contamos con la presencia de Daniel Soto. Allá lo conocen, es el director legal de DS acá en Ecuador. Doctora, ¿nos puede por favor comentar en base a su experiencia cómo ve la aplicación de la historia clínica acá en el país? Bueno, buenas noches con todos y gracias por la invitación. Bueno, mientras yo estaba haciendo mi año de salud comunitario, salud rural, que es lo que se conoce antes de que nosotros los médicos podamos ejercer nuestra profesión en el país, veía la historia clínica como la historia clínica digitalizada, ¿no? Como una herramienta muy importante para el manejo de la información tanto del paciente como para nuestra gestión rápida, por así decirlo, de lo que es el tratamiento y el seguimiento del paciente. Sin embargo, tengo la oportunidad de haber desarrollado mis capacidades y fortalezas en el ámbito de la salud pública. Y la visión pasa de ser, como por decirlo, ubicada netamente en el tema de la historia clínica al sistema de información de salud que se maneja aquí en el país. Y para que la historia clínica digitalizada pueda ser una herramienta clave dentro del sistema de información de salud del país, es necesario tomar en cuenta muchos componentes del sistema de información como tal, como son las personas, los instrumentos y los equipos que van a fortalecer el desarrollo de la historia clínica, que son aspectos que lamentablemente en el país no están manejados adecuadamente. Entonces, para la aplicación de la historia clínica digitalizada es muy importante tener en cuenta todos los aspectos, más no solo la creación de la historia clínica digital. Correcto, muy interesante su aportación. Daniel, ¿nos puedes complementar desde el punto de vista legal? ¿Cómo ves tú la aplicación de la historia clínica acá en el país? Bueno, muchas gracias Patricio por la invitación y buenas noches con todos. En efecto, es un tema que amerita estudio desde hace algunos años. La evolución tecnológica nos hace pensar ya en la necesidad de migrar de lo físico a lo digital, de lo manual a lo electrónico. Y por lo tanto se ha estudiado la posibilidad de que podamos dejar de depender de una historia clínica manual para pasarlo a lo digital, pero dentro de esto hay ciertos problemas legales que es necesario empezar a resolver. Además de la problemática de gestión de salud pública y de la aplicación in situ, ¿no? De lo que significa utilizar la historia clínica, encontramos que además necesitamos revisar y ponernos de acuerdo en cuáles van a ser los requisitos o la regulación que afecta de manera directa al tratamiento legal de los documentos. Por ejemplo, hablamos sobre el Acuerdo Ministerial 009 del 2017, que se promulgó con la idea de identificar la posibilidad de migrar de lo físico a lo digital, pero contempla lo que es, a mi criterio, una problemática de difícil solución, que es que cada médico deba contar con un token de firma electrónica emitido por una entidad de certificación para que esta historia clínica digital tenga la validez suficiente en la que se pueda decir que el médico ha indicado o ha introducido los datos necesarios. Esos detalles en los que todavía no estamos listos para entender que la firma electrónica o la firma digital no es el único medio electrónico de certificación de autenticidad en el mercado, ni en el mundo, ni en la era digital, entonces nos trae un problema porque necesariamente tendremos que sacar o obtener firmas electrónicas para todos los médicos del país. Tendrá alrededor de 50.000 médicos en el país que tendrán que solventar esto. Frente a esto, es necesario también entender que esas firmas de certificación van a ser lo que determinen si las notas puestas, lo que se ha escrito en la historia clínica, nos dan una veracidad de tiempo, espacio y persona para poder identificarlas como un documento legítimo a la hora de revisarlo dentro de un proceso judicial. El llamado es que podamos tener una amplitud también en lo legal a que se puedan mirar otras formas de certificación y que se pueda aplicar, además de los problemas de salud pública, con las soluciones viables para una posterior verificación de tiempo, persona y espacio. Correcto. Efectivamente, un proyecto ambicioso y de esta envergadura como la implementación de la historia
clínica digital en todo el país pues conlleva distintos retos y tenemos que vencer varias barreras. ¿Me puedes decir cuáles consideras que son los elementos críticos para que esto tenga éxito y se viabilice? Bueno, primero, dejar de tenerle miedo, ¿no? A la migración digital. Creo que es algo en lo que todos tenemos un gran tabú. No porque sea digital quiere decir que no vale o que vamos a tener una complicación posterior. Más bien, cambiar la forma de pensar de la gente, de los ecuatorianos en general. Además de lo que Stephanie nos pueda decir, que es quien conoce y quien lo vive o lo ha vivido a lo largo de su formación. Podemos entender que ese es el primer requisito, el primer paso para poder mirar a una migración digital más solvente, más fluida y que tenga el impacto que debería tener. Efectivamente, Stephanie, me encantaría que puedas complementar tú la visión de Daniel con lo que tú puedes ver desde tu lugar de trabajo y tu ejercicio profesional como médico. Ujú. Bueno, son varias cosas que se mencionan aquí como las barreras que tiene que superarse, la idea de hacer una historia clínica digital para que sea algo realmente útil para la gestión y la salud. Bueno, la historia clínica es como uno de miles de instrumentos que permiten la gestión de la salud pública como tal. O sea, hay miles. Y para vencer esos miles, lo más importante es articular todo eso. Y ahí es una de las primeras barreras porque ningún instrumento para la gestión de salud puede tener más importancia que otro, a menos que ese instrumento garantice que va a recoger la información necesaria de todos los otros instrumentos. En este punto, la historia clínica básicamente sería ese instrumento, pero para eso tiene que tener el diseño adecuado y recoger la información que se necesita, no solamente para el ámbito legal de si el médico le registró o no le registró algo, sino también para que eso pueda ser útil para gestionar programas, políticas y evaluar incluso el desempeño de ellos. Pero si el instrumento como tal no tiene un diseño que facilite hacer eso, por más digitalizado que sea, no va a permitir la utilidad que podría tener eso. Entonces, lo más importante es considerar el diseño de la historia clínica y la utilidad que se le va a dar, porque además del paso de lo físico hacia lo digital, lo más importante es tener una cultura adecuada de manejo de la información. Entonces, lamentablemente aquí en este país, dentro del sistema de salud, no hay ese manejo de información porque dependiendo el camino hacia donde se quiera uno dirigir o para qué yo necesito extraer esa información, yo dirijo todo, más no es enfocada en sí en la salud de la persona, sino en lo que yo quiero obtener. Entonces, si nos ponemos a hablar de barreras, no acabamos de hablar nunca y termina siendo un recurso que no va a ser con la utilidad del caso. Entonces, si nos enfocamos más en el aspecto legal, en el manejo de que es una aplicación que facilitaría el manejo de la información, de trasladar de lo físico a lo digital, pueda que sea algo muy útil por el tema del manejo de la información, pero hay que considerar todos los aspectos legales del sistema de salud en el cual va a ejercer esto y también el alcance y la cobertura que va a tener en cuanto a redes, en cuanto a equipos que las personas puedan ocupar esto y los médicos como tal, porque si estamos hablando de un centro de salud del Ministerio de Salud Pública que está ubicado en una comunidad que carece de conexión a internet o está muy alejado o no tiene simplemente los recursos o computadoras disponibles, esto de hablar de la historia clínica es como uno de los sueños y esperanzas más para alcanzar a cubrir la salud a esa gente o que tengan un registro de información de su salud en un medio digitalizado. Sí, efectivamente, es muy objetiva tu aportación y tu análisis y ya que topas un punto que está relacionado con el uso de la información, quisiera que me des tu punto de vista de algo que preocupa mucho al profesional sanitario, es la custodia de la información y el buen uso que eso se va a dar dentro de una historia clínica digital. ¿Cómo crees que debe ser esto manejado? Bueno, la custodia es importante y también la forma en la que se identifica. Hay un acuerdo que dice que se debe utilizar solamente el número de historia clínica como para guardar la confidencialidad del paciente. Lamentablemente no sucede en todos los lugares. Existen documentos donde se registran nombres y apellidos, dirección del paciente, la cédula, un código. Entonces, ya desde ahí se pierde la confidencialidad del paciente. Entonces, claro, el manejo de la historia clínica debería estar bajo un personal capacitado en manejo de la información y que tenga conocimiento sobre la confidencialidad, porque
Claro, todo depende del diseño y el alcance de esta herramienta. Entonces, si hablamos de digitalizado y que va a ser una aplicación que va a manejar todos los pacientes, o sea, desde ahí ya estamos equivocados porque con el manejo ahora de las redes que se da y publicar la información sin límite alguno, entonces yo publico mi historia clínica y digo, tengo este problema y me recetaron esto. Entonces, se vuelve complicado para las personas que manejamos salud porque, claro, o sea, yo estoy dando un tratamiento que es para esa persona porque con base a mi conocimiento y la patología de esa persona le corresponde eso, pero si esa persona tiene ese alcance de saber eso, tranquilamente puede compararlo con otra persona y decir, no, pero es que a mí la doctora me recomendó esto, a ti te recomendó esto y ahora qué será. Entonces, ese manejo de la confidencialidad, si bien es información personal y privada, igual tiene que seguir todos los lineamientos de confidencialidad y manejo legal de cualquier documento como la historia clínica física que tiene que ser solicitada con certificado, bajo confidencialidad del director, de la persona, etcétera, porque si está al alcance de todo es complicado el manejo después. Muchas gracias, un gran análisis. Daniel, quisiéramos que tú nos complementes un poco la perspectiva legal que afecta al uso de la información y la custodia de la misma. Bueno, la custodia de la historia clínica está regulada, tiene los parámetros establecidos en el Acuerdo Ministerial 5216, que nos habla sobre precisamente cómo manejar la historia clínica. En esto muchas de las veces no se conoce, no es muy conocido este acuerdo ministerial, pero digamos las normas más o menos están implementadas de manera estandarizada en el país. En lo que nos afecta esto es que el acuerdo ministerial 5216 nos habla sobre la custodia física de la historia clínica, pero efectivamente, como nos dice Stephanie, tenemos que pensar más bien en cómo va a ser la custodia de una historia clínica electrónica. Y eso quiere decir quién va a tener acceso, por más que se tengan claves y permisos para entrar. ¿En qué momento? Yo como médico, si ya no he tratado al paciente hace 2 años y decido entrar a ver su historia clínica, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo ver solo lo mío? ¿Puedo ver lo que ha pasado con la evolución de ese paciente en otras áreas de especialidades que no son la mía? Son todas esas problemáticas que tienen que ver con la historia, con la custodia y respetar, ¿no?, la privacidad y confidencialidad de cada uno de los pacientes. Esto de cara a que evidentemente esa información tiene que estar resguardada para proteger los derechos constitucionales de los pacientes y que puede ser ocupada o vista simplemente, necesariamente, cuando se necesita atender los problemas de salud o cuando se ha presentado algún problema judicial en donde se necesite revisar realmente esa historia clínica. Muchísimas gracias, Daniel, por tu valioso aporte. Muchísimas gracias, Stephanie. Hemos desarrollado un tema de mucho interés para todos los profesionales sanitarios acá en el país y les pedimos que escriban en nuestras redes sociales, que nos sugieran temas para discutirlos a futuro. Nos encantaría abordar temáticas de su interés y que ustedes sean quienes sugieran los siguientes conversatorios. Un gusto, pues, y una buena noche. Gracias a todos. Muchas Pues gracias. estaremos pronto nuevamente con ustedes.